Celestial los bendiga y los guarde a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en la comunidad. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torah que corresponde para esta semana. Hemos dado lectura a las dos secciones de la Torah, las dos parashá, que corresponden en esta semana, Matot y Masei. Nos vamos a concentrar en la primera sección de la Torah, en la parashá Matot, en el capítulo 31, verso número 2. Antes de leer, vamos a hacer un rezo, vamos a orar y luego vamos a dar lectura. Baruch pataf Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatan la nueve torato, Baruch atah Adonai noten hatorah, bendito eres tú Hashem, el Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú Hashem, donador de la Torah. Parashá Matot, en el libro de Bamidbar, capítulo 31, verso 1 en adelante, dice: habló Hashem a Moshe diciendo, ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, posteriormente te reunirás con tu pueblo. El nombre de este mensaje es: la venganza y el enojo dañan el alma. Repito, la venganza y el enojo dañan el alma. Vamos a estar analizando en esta sección de la Torah estos dos temas que la encontramos en esta parashá. La pregunta sería: ¿es lícito que nosotros tomar venganza cuando alguien nos ha hecho mal? Vemos cómo están nuestras sociedades. Estamos acá en Ecuador y vemos una violencia desatada en su máxima expresión. Vemos que los hombres toman la ley en sus manos y hay un sinnúmero de vidas apagadas de una manera prematura por no saber lo que nos dice la Torá respecto a que si es lícito que yo tome la ley en mis manos y ejecute venganza, o tenemos que dejar que nuestro Padre Celestial opere en todos los casos. Y vamos a ver lo que nos dice la Torá. Vemos aquí que nuestro Padre Celestial le ordena al pueblo de Israel que haga venganza contra los madianitas por lo que ellos habían hecho. Entonces, la venganza es de nuestro Padre Celestial y a los hombres no nos está permitido a nosotros vengarnos. De acuerdo a lo que nos dicen las escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio, más adelante, en el capítulo 32, en el capítulo 32 vamos a ver lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 32, dice en el verso 35, mías son la venganza y la retribución. Dice Hashem, mía es la venganza y la retribución, y en el momento que flaqueen sus pies, pues próxima está el día de su catástrofe, y se precipitan los sucesos futuros hacia ellos. Entonces, la venganza es de nuestro Padre Celestial. Dice, mía es la venganza y la retribución para los hombres. Nosotros, amados, no tenemos por qué tomar venganza ni por qué tomar la ley en nuestras manos. El libro de Vayikra, el libro de Levítico, en el capítulo 19, Levítico 19, Levítico 19, verso 18 dice, no te vengarás
y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde hemos escuchado esa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo hemos escuchado en el llamado Nuevo Testamento, Código Real o Pacto Renovado, ¿verdad? Ahí hemos escuchado esa frase, pero está aquí en la Torá. Está aquí en la Torá. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá? Que la venganza es de nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos prohibido vengarnos, amados. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo número 20, en el capítulo número 20, verso 22, Proverbios 20, 22, no digas, yo mismo vengaré el mal, espera al Eterno, a Hashem, y Él te salvará. No digas, yo mismo me vengaré del mal que me han hecho, no. Tienes que dejar lugar a que Hashem actúe en todos los casos, amados. Es difícil, ¿verdad? Cuando a nosotros nos han hecho daño, cuando a nosotros nos han hecho mal, deseamos nosotros devolver el mal por mal, pero lo que nos está diciendo Hashem, lo que nos dice nuestro Rabí Yeshua, devuelve el mal que te hacen con bien, ¿sí? Y que no debemos nosotros guardar rencor, es muy difícil. Estamos en este mundo, amados. Y si a nosotros nos dicen A y nosotros queremos decir desde la A hasta la Z. Y si a nosotros nos hacen algo, queremos dar el doble o el triple pago de lo que nos han hecho. Pero la Torá no nos habla en esos términos, no nos habla de esa manera, de que nosotros no debemos vengarnos. Y no podemos nosotros tomar la ley en nuestras manos, amados. Tenemos que dar lugar a los juicios de nuestro Padre Celestial, a los juicios de Hashem. Vamos a ver qué nos dice el profeta Elías aquí, en el capítulo 63, verso 4, dice, porque el día de la venganza que había, dice, en mi corazón, y mi año de redención ha venido. Miré y no había nadie a quien ayudar, observé, asombrado, y no había nadie, dice, a quien sostener. Por lo tanto, mi propio brazo te trajo salvación y mi ira, dice, me sostuvo. Algún día, amados, nuestro Padre Celestial va a traer la retribución para todos los hombres. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo está escrito en los Shamaim, sea bueno o sea malo. En el final de los tiempos, todos vamos a recibir la retribución de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho aquí en esta tierra. Toda palabra que hemos hablado, todo acto que hemos hecho, todo está escrito, amados. Y en el final de los tiempos vamos a recibir la retribución de todo lo que hemos hecho. Y como tal, la Torá, la Tanakh, los profetas, a nosotros nos animan a que no tomemos venganza, que no tomemos la venganza en nuestra mano, que debemos de dar lugar a que nuestro Padre Celestial actúe, porque Él está viéndolo todo. Él lo está viendo todo. Vamos a ver lo que nos dice Maimónides respecto a esto. Maimónides dice, si alguno que te ha hecho daño viene a pedirte un favor, debes responder con un corazón íntegro, como decía el rey David en el Salmo 7:4, ¿acaso he pagado mal a los que me han hecho daño?
¿sí? Hashem nos ordena a no guardar rencor. Uno debe borrar de su corazón cualquier sentimiento de venganza y nunca recordarlo. Eso decía Maimónides. Debemos borrar de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier daño, cualquier venganza que nos hayan hecho, amados. Porque eso más enferma a la persona que a la misma persona que nos hizo daño. De pronto nosotros estamos recordando, estamos volviendo a vivir esos sucesos desagradables y la otra persona está bien campante, como se dice. Mis hijos me decían, cuando yo decía bien campante, ellos decían bien cantante, anda, ¿verdad? De verdad, y uno de por gusto, amados, porque eso enferma el alma. La venganza daña nuestra alma. ¿Sí? La venganza daña nuestra alma. Nuestras vestiduras se vuelven opacas cuando nosotros actuamos con venganza hacia alguien que nos ha hecho mal. Dejar las cosas ahí quietitas, amados, y poner todo en manos de Hashem, que Él dará la retribución a cada cual en su tiempo. Y nosotros no debemos preocuparnos de tomar venganza, de que si me hicieron algo, yo voy a devolver el doble o el triple de lo que me hicieron. La Torá no me habla así. Si estoy en Torá, si he nacido de nuevo, amados, debo aprender a perdonar. Y si he caído en esos casos de yo tomar la ley en mis manos o de querer hacer venganza por mí mismo, debo hacer teshuvá, amados. Debo hacer retorno. Debo pedirle perdón a Hashem y regresar a Hashem, regresar a la Torá, para que Hashem me perdone si en algún momento de mi vida yo he incurrido en eso. Hay otro tema en esta sección de la Torá, y está en este mismo capítulo 31, en el verso 14, nos dice, estamos en el libro de Bamidbar, en el 31, verso número 14 dice, aquí está traducido como, y se encolerizó Moshe. En otras traducciones dice, y se enojó Moshe con los comandantes del ejército, los oficiales, los miles y los oficiales de los cientos que llegaron de la legión de guerra. Imagínense que la Torá nos dice que el hombre más apacible y más manso que ha existido sobre la tierra era Moshe. Y aquí la Torá nos está diciendo que Moshe se enojó. Lo que habían hecho los generales, los capitanes de cientos y de miles, no le agradó a Moshe lo que ellos habían hecho, ¿sí? Y se enojó. ¿Quién alguna vez no se ha enojado, amados? ¿Quién alguna vez no nos hemos enojado por algo? Muchas veces nos enojamos, pero eso, tanto la venganza como el enojo, ensucian nuestras vestiduras y dañan nuestra alma. Dañan nuestra alma. Porque dice que la revelación divina o el conocimiento divino que Hashem nos dio, cuando nosotros nos enojamos, nos olvidamos. Se nos va, porque eso nosotros lo vemos aquí en esta sección de la Torá, donde Moshe está dando las instrucciones a todo el pueblo que venía de la guerra, qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que ellos purificarse, pero llega el momento en que todos se presentan y empiezan a dar el reporte, y él ve que habían desobedecido la orden, y se enojó. Y la revelación divina que estaba dando Moshe en ese momento, se le olvidó, paró, porque más adelante vemos en este capítulo 31, ¿verdad? En el verso 21 dice, y dijo Eleazar el Cohen a los hombres del ejército que llegaron a la guerra, este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem a Moshe. ¿Por qué tiene que decir,
Y dijo Eleazar el Cohen, si era Moshe quien estaba dando la instrucción. Moshe tenía que haber continuado con la instrucción. Pero lo que Hashem le estaba revelando a Moshe que tenía que hacer, que el pueblo lo que tenía que hacer cuando vinieran de la guerra, se le olvidó en ese momento del enojo que tuvo, y fue Eleazar quien toma la posta y sigue revelando, amado, porque la revelación venía hacia Moshe. Porque Eleazar aquí la tiene que decir qué era lo que ellos tenían que hacer con lo que traían, con el botín que traían de la guerra, si era Moshe que inicialmente estaba dando esa instrucción. Cuando nosotros nos enojamos, amado, la instrucción divina desaparece de nuestro corazón y de nuestra mente, se va. El Yeser Hará toma cabida ahí, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay coraje. No es el lado bueno que nosotros tenemos, es el lado malo que florece. Y eso, cuando nosotros tenemos enojo, nos enojamos, mancha nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma se mancha, y nosotros vemos aquí que la revelación divina a Moshe, la instrucción divina se le olvida, y es Eleazar quien tiene que decirla, y dice, ¿verdad? Lo que ordenó Hashem a Moshe, solo el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo y todo lo que entra al fuego harán pasar por fuego y se purificará. Aunque el agua de salpicar será purificado, y todo lo que ingrese al fuego harán pasar, y todo lo que no resiste el fuego harán pasar por agua, y sumergirán sus vestimentas, y en el día séptimo serán purificados, y posteriormente podrán ingresar al campamento. Es decir, le da la instrucción de qué era lo que tenían que hacer para hacer kosher, la instrucción de kosherización, de todo el botín que ellos habían traído, pero esa instrucción no la termina Moshe, la termina Eleazar el Cohen. Y muchos comentaristas de la Torá dicen que la revelación divina ahí a Moshe se le olvidó en ese momento por el coraje que tenía, por el coraje que el mismo pueblo le hizo tener a Moshe. Y producto del coraje, vamos a ver, y del enojo que tuvo Moshe, fue razón suficiente para que él no entre a la tierra prometida. Y según la Torá, no señala que fueron 3 corajes que tuvo Moshe. Solo 3. Haga un remember, amados, a lo largo de su vida, ¿cuántos corajes ha tenido? Aquí estamos hablando que la Torá nos dice que Moshe solo tuvo 3 corajes. Y están señalados aquí en la Torá. Ahora, en nuestra vida, a lo largo de los años que tenemos, pregúntese, amados, ¿cuántos corajes hemos tenido? Y producto de esos 3 corajes fue que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces será bueno tener coraje, amados. Así nos hagan lo que nos hagan. Así nos digan lo que nos digan. Nosotros no podemos cambiar a nadie, amados. El hombre no puede cambiar al otro hombre. Eso es falso. Si te dicen que algún hombre va a cambiar a otro hombre, no. Es el poder de Hashem a través de su Ruach que puede transformar la vida de los hombres. Nosotros no podemos cambiar a nadie, y es en el tiempo de cada cual que van a venir al camino de Hashem. No es con espada, no es con ejército, es con el Ruach de nuestro Padre Celestial. Que la gente es transformada, que la gente es cambiada. A nosotros lo que nos corresponde es orar, interceder, ¿sí? Ayunar por nuestros seres queridos para que vengan al conocimiento de la Torá. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la Torá en el libro de Números. Estamos viendo que es todo lo que pasó Moshe, ¿verdad? Todo lo que vivió Moshe y por qué él no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo 32. Y vamos a ver lo que la Torá señala de los 3 corajes que están recogidos aquí en la Torá. De los 3 enojos que tuvo Moshe. ¿Sí? Y por qué él no entró
no entró a la tierra prometida. Dice, y sucedió que al acercarse al campamento y al ver el becerro y las danzas, que se encendió en ira Moshe y arrojó de sus manos las tablas al pie del monte Sinai. Él descendía del monte, había estado 40 días y 40 noches, recibiendo la Torá de nuestro Padre Celestial. Y desciende a los 40 días y se encuentra con el pueblo que se había desenfrenado. Habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Y las tablas, las primeras tablas que habían sido escritas con el mismo dedo de Hashem, él las rompió, producto del coraje. Y de ahí tuvo que nuevamente subir otros 40 días y otros 40 noches. Nuestro Padre Celestial le vuelve a dar las otras tablas. ¿Sí? La segunda, amados, en el libro de Bamidbar 16. El segundo hecho que señala la Torá, ¿por qué Moshe entró o se enojó? Se enojó. 16. Dice, aquí está, se afligió, Números 16, 15, pero en otras traducciones dicen que se enojó. Se enojó Moshe sobremanera y dijo a Hashem, no favorezca su ofrenda, pues ni a un burro de ellos he tomado, ni he hecho mal, ni siquiera a uno. ¿Sí? Y aquí mismo en el libro de Números, en el capítulo 20, verso número 10, dice, bueno, en el 9 voy a leer, y tomó Moshe el cayado que estaba, dice, ante Hashem, como le ordenó, y reunió Moshe y Aarón a la comunidad frente a la roca, y le dijo, escuchen ahora rebeldes, de esta roca hemos de extraer para ustedes agua. Y levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su cayado 2 veces y salió agua en abundancia. Cuando nuestro Padre Celestial le había dado la orden de que le abriera la roca, Moshe no lo hizo, sino que él golpeó la roca. Dice que salió agua de una manera abundante. Dijo Hashem a Moshe y Aarón, pues que no han creído en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por ello no traerán esta comunidad a la tierra que les di. Estas son las aguas de la contienda, donde contendieron los hijos de Israel contra Hashem en el día que fue santificado en medio de ellos. Entonces, amados, esa es la otra razón por la cual Moshe no entró a la tierra prometida. Y según la Torá, nos señalan 3 enojos que tuvo Moshe, y este último, cuando nuestro Padre Celestial había dado la orden de que hablen a la roca, y no era cualquier roca, porque los comentaristas dicen que Moshe golpeó cualquier roca, y no era cualquier roca, era la roca que lo seguía en el desierto, era una roca que lo seguía y tenía que hablarle de esa roca, porque ya Miriam había fallecido y la roca dejó de vertir agua, ¿verdad? Pero aquí muchos comentaristas nos dicen que él golpeó una roca cualquiera y esa roca vertió agua, pero no era cualquier roca, era la roca que caminaba junto a ellos. Él tenía que hablarle para que esa roca nuevamente vuelva a vertir agua, ¿sí? Para que puedan el pueblo tomar. Entonces, vemos que producto del enojo
Nuestro Padre Celestial le dijo a Moshe que él no iba a entrar a la tierra prometida, podía ver nomás la tierra prometida. Y toda esa generación que salió de Egipto por lo que ellos hicieron en el desierto, tampoco entraron. Solo unos cuantos de ellos nomás entraron. Entonces, ¿qué es lo que hace, amados? El enojo a nuestra alma, daña nuestra alma. Daña nuestra alma. Y vamos a ver lo que dicen algunos jajamín referente a esto. Dice, todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que hemos hecho, es decir, guardar el Shabbat, celebrar las fiestas, hacerse de acá, etcétera, todo lo positivo que nosotros hacemos, ¿sí? Todo se pierde por el enojo, ya que el enojo convierte su alma, nuestra Neshama, en un alma impura. Eso dicen los Hashemim. Es decir, yo he venido por años guardando el Shabbat, yo he venido por años celebrando la fiesta, yo he venido por años haciéndose de acá, yo he venido por años haciendo el bien, ayudando a mi prójimo, pero por un solo enojo se borra todo eso, amado. Y el enojo daña nuestra Neshama, daña nuestra alma. Imagínense eso, amado. Miren lo que dicen los sabios de Israel. Los sabios de Israel dicen que el enojo, la ira, viene como un elixir de muerte. Atrae el lado negativo y como un fuego consume la luz interior de la persona y afecta todo su entorno. Es decir, sería bueno que yo me enojo, me afecte a mí solo. El enojo contamina todo tu hogar, contamina todo tu negocio, contamina toda tu empresa, contamina todo lo que tú haces. Sería fácil, ¿verdad? Que yo me enojo solo soy yo. Pero vean ustedes, ¿no han visto? A pesar de que los sabios de Israel prohíben, y el Talmud prohíbe, que nosotros nos acerquemos o veamos a una persona enojada. ¿Y saben por qué, amado? Porque te puede contaminar. Te puede contaminar, amado. Ahora, no se diga que la persona que se enoja soy yo o somos alguno de nosotros. Es decir, que el enojo contamina todo, amados. Al menos si es un entorno laboral, si es una comunidad. Y no sé si ustedes ven, a mí me ha tocado ver y explorar, observar, y por lo general, las personas que se enojan, que tienen ira, coraje, no son educados. No son educados, hermano. Les falta cultura. No es que uno está despreciando, pero en los barrios más bajos, donde se ve gritería, enojo, pleitos, bulla y todo. Pero en los barrios más altos usted no ve ese tipo de cosas. ¿Por qué será? Porque el enojo, la ira, la rabia, pobreza, no está Hashem ahí, amados. Ahí hay otro Ruach manifestándose. Y el enojo, la ira, trae pobreza a ese hogar, a esa vida. Vean a una persona que siempre anda enojada. Vean a una persona que siempre anda en discusiones, en pleitos y en peleas. ¿Cómo es su vida? De ahí la importancia, amados, de nosotros hacer corrección. Miren lo grave que es el enojo. Ahora más grave es la venganza. Y estamos analizando esos dos temas, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que dice la Torá. Entonces, amados, miren lo que dicen los jajamín. Debemos evitar la ira, el enojo, que así evitamos un veneno mortal. En un momento de ira, podemos perder toda la luz que tenemos en nuestra vasija. Nos tomaría mucho tiempo restaurar todo lo que hemos perdido. La mejor manera de recuperarlo es haciendo teshuvá y dar sedakat. Es grave, amados,
enojarnos porque dice se pierde toda la luz interior que habíamos estado almacenando por todo lo que hemos venido haciendo cuando uno se enoja. Y después volver a recuperar esa luz interior es difícil, es como volver a empezar de nuevo. Es como volver a empezar de cero, amados. Y ellos dicen, los sabios de Israel dicen, la forma es de recuperarnos, es volver a hacer Teshuvah, pedirle perdón a Hashem, pedirle perdón a la persona con la cual me he enojado, reparar el daño, volver a Hashem y hacerse de acá, hacer obras de caridad. Ellos dicen eso, que debemos hacer si nosotros hemos incurrido en un momento de nuestra vida en el enojo. Porque es grave, amados. Mancha nuestra alma. La que más sufre cuando nosotros nos enojamos es nuestra neshama, es nuestra alma. Es la que más sufre, amados. Nosotros no nos damos cuenta. Pero la que más sufre es nuestra alma. Dice, los jajamín comparan al enojo como un pecado de idolatría, abodá zará. El enojo mancha su alma, su neshama. Cualquier pecado que comete la persona le perjudica su cuerpo, sus miembros, su entorno. Pero el que se enoja perjudica su alma. Cualquier pecado, amados, que nosotros cometemos, que hayamos cometido, va a perjudicar al cuerpo de la persona, va a perjudicar su entorno, va a perjudicar su trabajo. Pero lo más grave, amados, el enojo no solamente que perjudica tu cuerpo, porque hay cambios químicos dentro del cuerpo de la persona que se generan cuando la persona se enoja. Y muchas veces eso genera dolencia y enfermedades. No solamente que el alma se enferma, sino que también el cuerpo se enferma. Y todo tu alrededor se enferma. Y volver nuevamente a recuperar el estado inicial que se tenía antes del enojo, amados, es bien difícil, pero no imposible. No es imposible. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. No sé si después de esto vamos a querer seguir enojándonos, amados. Hay que recapacitar. Hay que recapacitar. ¿Sí? Proverbios 14. Proverbios 14. En el verso 29 dice, el que es lento en iras tiene gran comprensión, pero el que de espíritu apresurado, dice, exalta la necedad. El que es lento en iras, en enojarse, tiene una gran comprensión. Viene el conocimiento y la sabiduría de Hashem a esa persona. Pero el que se apresura a enojarse, sobre esa persona viene destrucción. Vamos a ver el libro de Salmos. El libro de Salmos en el capítulo 37. En el verso número 8 dice, detiene tu ira y abandona tu furia. No te enojes, solo te causarás mal a ti mismo. Porque los malhechores serán cortados, pero los que guardan al Eterno heredarán la tierra. Es decir, que la persona que se enoja se hace daño a sí mismo. No es que le hace daño al otro, porque el otro está bien campante, como se dice. El otro como que sin nada. No sé si han conocido personas así que se muerden los dientes y están con coraje, que esto me hizo, que esto me dijo. Y el otro como que sin nada, que es conmigo. Yo ni he sabido. Muchos dicen. ¿Verdad? Dice el libro de Eclesiastés,
el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 9, el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué me está diciendo aquí, amado? Que una persona que se enoja es necia. Es necia, no ha entendido de Torah, no ha entendido lo que dicen los profetas, lo que dice nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Eclesiastés 7, 9, vamos a leer. Dice, que no se apresure tu rúa, tu espíritu, en airarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Es decir, amados, que si tú tienes ira, enojo, la Torá, la Tanakh, no digo yo, dice, es una persona necia. ¿Sí? Dice, en 3 situaciones, los sabios de Israel dicen, en 3 situaciones se conoce a la persona. En 3 situaciones. Vamos a ver la verdadera personalidad de alguien en 3 situaciones. En el enojo, una. Cuando llega a esa vida de esa persona mucho dinero y cuando toma vino. ¿Sí? Entonces, cuando la persona se enoja, está aflorando la verdadera personalidad. Está sacando de adentro lo que realmente es. En cambio, si la persona es apacible, es ecuánime, por más situaciones adversas que le estén haciendo vivir, con calma y de acuerdo a la Torá toma sus decisiones, no pasa nada. ¿Cuántas vidas apagadas por la ira del enojo, amado? ¿Cuántas situaciones, hasta guerras entre naciones se han dado por esto, por el enojo, por la ira, el coraje? ¿Sí? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos hermanos no se hablan por el enojo? ¿Cuántas cosas suceden si nosotros nos apegamos a la Torá, amado? No sé si ustedes han escuchado que dicen, el dinero lo cambió, el dinero lo transformó. No, el dinero no es, como el dinero no tiene poder para cambiar a nadie, amado. Si el dinero, esa energía es inerte, o sea, si es moneda o un metal, si es papel o un papel, los sistemas financieros son los que le dan valor, pero el dinero o el oro o la plata no cambia a nadie, amado. Simplemente el dinero lo que hace es amplificar lo que la persona es. Es decir, si es una persona buena, con más dinero va a ayudar más, va a ser más bien. Pero si en su corazón hay maldad, con más dinero va a ser más mal. Nada más eso. Eso, amado. Es decir, por ejemplo, alguien que es alcohólico, sin dinero va a tomar un licor de bajo valor, ¿verdad? Pero esa misma persona que es alcohólica, con más dinero ya no va a tomar un licor de bajo valor, sino que va a tomar whisky, etcétera, de más valor. Entonces, el dinero no cambia. El dinero es bueno, amado. El dinero es bueno porque con el dinero nosotros podemos hacer más. Podemos extender más la Torá de nuestro Padre Celestial, podemos ayudar a más comunidades, podemos servir más, podemos hacer más con dinero. Pero si lo utilizamos bien, si lo utilizamos para el bien, para darse de acá, para ayudar a nuestro prójimo, para ayudar a nuestros hermanos. El dinero no es malo, el dinero es bueno, así que hermanos. Dice Hashem en Devarim, Deuteronomio 8:18, acuérdate de Hashem porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿qué? ¿La riqueza es mala? No, si Hashem nos da el poder a los hombres para hacer las riquezas. Y nosotros somos los que tenemos que hacer la riqueza, tenemos que trabajar, emprender, hacer cosas. Pero, ¿cuál es el propósito de que con esas riquezas hacer bien, ayudar a más, hacer más cosas? Pero si Hashem no ha transformado la vida de esa persona con más riquezas, esa persona va a hacer más mal, nada más. Ahora, denle una copa de vino a una persona, o 2, 3, 4, y van a saber cómo es realmente.
Van a conocer realmente cómo es. Por eso dicen los Jajamín, los sabios de Israel, en estas tres cosas vamos a conocer a las personas, realmente cómo es. Con el enojo, cómo maneja el enojo. Con el dinero, cómo se comporta cuando tiene bastante dinero. Cuando llega bastante dinero a la vida de esa persona. Es más mezquina. Si con poco dinero era mezquina. Si con poco dinero no le gustaba dar. Con más dinero es igual. Con más dinero va a ser igual, sino que va a amplificar. Y denle a alguien 2, 3 copas de vino y van a conocer realmente cómo es. ¿Sí? Se van a transformar. Por eso aquí yo acostumbro vino kosher, hermano. Vino kosher de bajo alcohol. Porque no queremos sorpresas acá en la comunidad. Ya sabemos lo que dice la Torá, los sabios de Israel. ¿Sí? Entonces, acá no tomamos vino que esté elevado en alcohol. Un vino kosher, que es el que nosotros consumimos. ¿Sí? Los sabios de Israel dicen que Hashem ama a los que no se enojan. La venganza y el enojo dañan la neshama, dañan el alma de la persona amada. Ahora, los sabios de Israel dicen, hagamos esta terapia o hagamos esta apuesta, ellos dicen en las comunidades. Si te enojas, cada vez que te enojas tienes que dar cierta cantidad de dinero al jaján o a la comunidad. Ellos hacen esa apuesta para no enojarse, porque saben que si se enojan, ¿verdad? Les va a costar dinero. Entonces tratan de no enojarse. Tratan a lo máximo ellos de no enojarse. ¿Por qué no hacemos esa apuesta, amados? Cada vez que te enojas, voy a traer a la comunidad 10, 20, 30, 50 dólares. Cada vez que me enojo. 100 dólares. Cada vez que me enojo. Vamos a estar aquí en la comunidad repleto de dinero. Entonces, amados, reflexionemos. El enojarse daña nuestra neshama, daña nuestra alma. Y el tomar venganza en nuestras manos también daña nuestra alma, daña nuestra alma, amados, daña nuestra neshama. Devolver bien por mal, amados. Ser íntegros en todo. De pronto los sabios de Israel dicen, Hashem tiene control de todo, de lo bueno y lo malo que pasa en la vida de las personas. ¿Por qué yo tengo que preocuparme de algo, bueno o malo que me sucede? Pues porque Hashem lo permitió nada más. Son lecciones de todo lo que pasa en nuestra vida, amados. Nosotros tenemos que sacar la lección. ¿Qué es lo que Hashem quiere enseñarme de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que corregir? ¿Qué corrección tengo que hacer? ¿En qué área? De pronto yo no me estoy percatando, pero Hashem me está mandando, ¿verdad? Esa guía a través de las situaciones buenas o a través de las situaciones malas que suceden en la vida de los hombres. Pero es para que nosotros hagamos corrección. Es para que nosotros aprendamos más. Así que, amados, cuidemos nuestra neshama, cuidemos nuestra alma y no nos enojemos, no tengamos coraje, ni guardemos rencor ni venganza contra nadie. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen de esta sección de la Torá que hemos hecho en esta mañana y tarde. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados. Shabbat shalom. Que tengan un excelente Shabbat.